De vuelta con Cerrando la Noche y yo me siento contento con el invitado de hoy. Tenía un tiempecito que no compartía con nosotros, pero cada programa que hacemos con Juan Ramón Mejía es una enseñanza para nosotros y para la audiencia. Su condición de economista, político, ayuda mucho, sobre todo cuando hay objetividad en el análisis, porque independientemente de su compromiso partidario, que es público, siento que en la mayoría de los casos Juan Ramón es bastante objetivo. Juan Ramón, buenas noches. Muy buenas noches, Junior. La verdad que honrado de que otra vez se acordaran de mí. Porque tenía mucho que no tenía el honor de compartir el cierre de la noche con tanta teleaudiencia como yo sé que ustedes tienen. Bueno, pero aquí estamos. Dicen que a veces es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Y eso se aplica a esto. Ramón, digamos que el país, como cada año, parece que es un déjà vu permanente con el tema económico, la situación política. Cada gobierno piensa que se la está comiendo y que es lo mejor del mundo. Para la oposición, cada gobierno es peor que el que ellos hicieron. A veces con objetividad, otras veces sin objetividad, pero esa es la dinámica. Y yo no sé si en algún momento habrá que redefinir los roles de la oposición, porque no es posible que cuando usted está en oposición todo es malo, cuando está en el gobierno todo es malo, y cuando sale vivimos la misma situación. ¿Cómo entender esa dinámica? Más allá de que cada quien debe saber cuál es el rol de la oposición, pero tiene que haber niveles de objetividad en el análisis y reconocer, mira, esto está bien, esto está mal. Y yo lo hice mal o lo hice bien, y vamos a mejorarlo. Pero uno no ve eso con frecuencia. Sí, mira, realmente las cifras económicas no mienten y tratan de enrostrarle a la sociedad la realidad económica que está viviendo el país y las propias cifras económicas, al final, cuando tú vas y encuestas al ciudadano, te das cuenta que lo que es un bajo crecimiento económico se está reflejando en la gente de a pie, que se está reflejando en el sector construcción, que se está reflejando en otros sectores. O sea, de cualquier forma, las cifras económicas son muy reales. Lo que no podemos es ver, como tú decías, ver un partido en la oposición que dice que el déficit del sector energético de 400 millones de dólares es la cosa más grosera y más dañina que hay en el mundo y que cómo va a ser, y cuando llegan lo cuatriplican prácticamente, o sea, lo llevan a 2.000 millones de dólares. Eso sí ya es preocupante porque no se trata de criticar por criticar, hay que llegar con propuestas y con planes para tratar de mejorar las condiciones de los ciudadanos de la República Dominicana. De eso se trata gobernar, se trata de servir, se trata de promover desarrollo, crecimiento económico. Tú estabas hablando un tema hace un momentito muy importante de políticos de Nueva York, pero son políticos, y hablabas de progresistas, hablabas de humanistas, y yo creo mucho en eso. Por ejemplo, hablaste de la indexación del salario. ¿Cómo va a ser que el gobierno hable de que no puede mantener las ayudas que le da a los que no trabajan, a los que probablemente no necesiten esas ayudas, pero son del partido, y no castiga eso, pero castiga al trabajador que va perdiendo poder adquisitivo, porque el salario mínimo no crece a la velocidad que crece la inflación, y además lo poco que crece comienza a comérselo el impuesto, porque cuando tú hablas de indexación mucha gente no entiende de qué es que le están hablando, y yo trato de explicar siempre en el lenguaje más llano posible al público de la teleaudiencia que lo que estamos hablando es que
a la gente que ganaba menos de 34,000 pesos no se le cobraba impuesto en la República Dominicana, o no se le cobra impuesto en la República Dominicana. Y los legisladores sabiamente hicieron una ley en la que se dijo que ese 34,000 iba a ir aumentando en función de los términos inflacionarios. Al mismo ritmo que crezca la inflación, eso iba a ir aumentando. De forma tal que el salario imponible corresponda a los mismos 34, al mismo valor real de 34 de entonces. Y eso ha ido subiendo, la inflación ha ido subiendo. Los gobiernos del PLD, de Danilo Medina, no hicieron esa indexación, y ahora los gobiernos del PRM no han hecho esa indexación. Tenemos ya prácticamente 9 años sin hacer la indexación, y ya una persona que gana 54,000 pesos, que son probablemente menos que los 34 de entonces, ya está pagando impuestos. Entonces, esa persona... Pero el de 34, perdió, el de 35 sigue pagando. Es claro, exactamente. El que ya pasó a 35 está pagando impuestos también. O sea, estamos diciendo que usted está perdiendo poder adquisitivo. Usted compra menos con el mismo salario, pero si le suben un poquito, entonces ya comienza impuestos internos a cargarle. Eso es una injusticia, y la ley es sabia y se hizo con justicia para tratar de ser justos en los salarios que se cobran. Y el gobierno no ha querido ayudar en ese sentido. En cuanto a las otras solidaridades que da el gobierno, obviamente el gobierno debe tener una relación entre la pobreza y las ayudas que está dando a los ciudadanos. Y siempre ha sido así en todas las naciones del mundo. Y no debe ser ayudas por ayudar, por sencillamente, sino para tratar de condicionarlas. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, usted le vamos a dar una ayuda a las madres solteras, pero su hijo tiene que decir presente en la escuela. Si no dice presente, usted pierde esa ayuda. ¿Por qué? Porque así promovemos el crecimiento social, el estudiantado, la profesionalización de nuestros ciudadanos, para que crezcan nuestros ciudadanos. Porque la idea no es solamente regalar el dinero del Estado, regalar el dinero del fisco, sino la idea es promover el desarrollo y el crecimiento. Las naciones que se han desarrollado, como Singapur, como propia China, tú te das cuenta que lo que han hecho es principalmente enfocarse en la educación, en el desarrollo humano, el crecimiento humano. Y en función de que tú prepares mejor a tus ciudadanos, tú vas a tener un desarrollo. Por ejemplo, yo como asesor financiero tuve el honor de asesorar a una empresa coreana que se quería instalar en la República Dominicana, y cuando hicieron el análisis, era de tecnología, cuando hicieron el análisis de los recursos humanos que necesitaban para trabajar en esa zona franca tecnológica, pues la República Dominicana no competía en términos de capital humano para trabajar en esa zona franca, y decidieron irse por México, porque ellos estaban haciendo una evaluación entre México y República Dominicana. Es importante la inversión en la educación, la inversión en parques tecnológicos, como se hicieron anteriormente, desarrollarlo, hacerlo crecer. Es necesario eso. El tipo de cambio en la República Dominicana hemos visto que ha estado nervioso en los últimos meses. Y tú dirás, bueno, es que hay una situación internacional, eso alega el gobierno, hay una situación, una incertidumbre internacional. Pero yo les pregunto al gobierno y a los ciudadanos y a los televidentes y a ti, ¿cuáles son los motores del área internacional de la República Dominicana? La remesa, cifras récord. El turismo, cifras récord. Las exportaciones, cifras récord. La inversión extranjera, cifras récord. Eso quiere decir que nuestra desaceleración de la economía no tiene nada que ver con lo externo. Todos los motores de lo externo están encendidos a su máxima capacidad. Nuestra desaceleración es exclusivamente interna, de la República Dominicana, de la economía dominicana. ¿Dónde podemos ver y notar el decrecimiento? En el sector construcción principalmente, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico de la República Dominicana, vemos cómo comienza a desacelerarse. ¿Y por qué se desacelera el sector construcción? Bueno, primero tenemos un gobierno que invierte poco en construcción,
invierte menos que históricamente se ha invertido, que siempre ha estado alrededor de un 16 a un 20% del presupuesto en obras de infraestructura. Sin embargo, en este gobierno vemos que apenas llegan a un 12% en obras de infraestructura. Pero lo peor, esas obras de infraestructura, la mayoría, están adoleciendo de dos cosas comunes. La primera es que si tú inviertes 3.000, 4.000, 5.000 millones en una extensión del metro y no lo terminas, son préstamos e intereses que tú estás pagando y el pueblo no está usufructuando el bien, porque la persona de los Alcarrizos sigue tomando su carrito de concho, su guagua, su motoconcho, lo que sea, para poder entrar a la ciudad, porque no está el metro todavía. Cuando tú te encuentras una circunvalación de Baní que duró 5 años para poder ser inaugurada, construida muy lento, eso era una inversión improductiva, pero cuando la terminan y la inauguran en el primer aguacero, se agrieta. Eso es falta de planificación, falta de supervisión, falta de una buena gestión del Estado dominicano. Sin dudas, no es lo mismo estar fuera y poder criticar y estar dentro, pero ahí están las cifras, ahí están las obras, ahí están los resultados que pueden ser comparados, que podemos discernir entre quién llegó con un plan de gobierno y quienes no han llegado con un plan. El presidente Luis Abinader decía que en apenas 2 años la seguridad ciudadana iba a estar resuelta, que había traído aquí a un experto que lo había logrado en la ciudad de Nueva York y que ya él tenía un plan. Y al final pasaron 4 años comenzando a hacer el plan. Ahora, básicamente ahora, están teniendo alguna orientación y algún plan. Bueno, mencionaste el tema del plan o programa de gobierno. Sin embargo, yo creo que yo me he ido convenciendo de que la República Dominicana no se trata solo de que usted como candidato me ofrezca un programa de gobierno. Es importante, pero eso tiene que ser concatenado con una visión estratégica de un proyecto de nación. Porque es que yo veo, sube el PLD, no importa quién gobierne, sube el PRD, mañana viene la Fuerza del Pueblo, o pasado mañana, o vuelve el Partido Reformista, y lamentablemente usted y yo nos vamos a juntar en 10 años y vamos a estar hablando de los mismos problemas. Sin embargo, yo veo que hay países con menos potencial económico, con menos riqueza con nosotros, no muy lejos, que han apostado a construir proyectos de nación. Y los actores políticos van solo, digamos, a administrar esa proyección, que es lo que queremos ser como país. Y por eso tienen niveles de desarrollo humano importantes, que nosotros que triplicamos su economía, no le damos ni por los arretes, dicen en el campo. Ese aspecto, ¿tú crees que es posible lograrlo en la República Dominicana? Mira, sin lugar a dudas, tú te acabas de dar en el clavo. Yo hablaba de China, yo hablaba de Singapur, puedo hablar de Corea, puedo hablar de un sinnúmero de naciones. ¿Tenemos Uruguay ahí mismo? Uruguay, que está transformándose significativamente. O sea, yo creo que sí, que realmente por ahí está la clave. Pero para eso hace falta un liderazgo con un peso y con una vocación. O sea, sin un presidente que esté enfocado real y verdaderamente en el desarrollo de su nación, con una visión de país, que tú veas que las directrices que está haciendo, yo no quisiera politizarlo, pero si tú te pones a ver, nosotros teníamos una cédula que era un librito, nosotros teníamos un pasaporte que había que darle a un buscón para que te sacara el pasaporte, para sacar la cédula, para sacar la licencia. Tú en unos gobiernos viste cómo todo eso se comenzó a transformar. Si tú buscas la educación, llevar la computadora a las escuelas, nos burlamos del presidente Fernández cuando hablábamos de llevar las computadoras a la escuela. Ahí están las computadoras en la escuela.
Cuando tú ves un parque cibernético ahí en la zona del aeropuerto y del muelle, ves un parque cibernético, tú entiendes el por qué en aquel entonces, con la visión de futuro, el presidente Fernández comenzaba a dar pasos para tecnificar, para provocar que los dominicanos nos pongamos al ritmo de las naciones que se han ido desarrollando. Sin embargo, cuando tú ves otros programas de gobierno, y voy a hablar incluso bien de lo que se hizo del plan de construcción, cuando se aprobó el 4% para la educación. Ese 4% en su primera etapa dio para construir cientos de escuelas. Que si hubo corrupción, que si no hubo corrupción, eso es otro tema, pero dio para construir cientos de escuelas, dio para que una escuela que tenía 3 tandas, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, hiciera una sola tanda extendida en la que le resolviera a la clase pobre de este país la comida de su hijo. Si no había cena, no importa, su hijo salió con desayuno, merienda y comida. Y le dio la oportunidad a los padres de trabajar. Esos son logros, eso es encaminar. Y obviamente ese niño, el padre, solamente por la comida, el padre quería llevarlo a la escuela. Y había cupo, habían aulas para los estudiantes, se preocuparon por hacer aulas. Aquí hablan todos los años de que se quedaron 100,000 estudiantes por fuera, que si vamos a poner furgones, que si los niños haitianos. Sin dudas, la República Dominicana tiene que tener un plan de nación, tiene que tener una visión de futuro, pero para eso hace falta un estadista, no un gobernante. Porque un gobernante y un estadista son diferentes. Si tú te pones a ver el desarrollo que tuvo la República Dominicana cuando se hicieron las carreteras, cuando se hizo ese metro, eso se llama una visión de futuro. Si la ciudad de Santo Domingo y la de Santiago hubiesen seguido al ritmo que iban de construcción de infraestructuras viales, yo te garantizo que el tapón que hay no hubiera. Lo que pasa es que en República Dominicana, a partir de los últimos 10 años, no se ha seguido invirtiendo en elevados. Tú te vas a la Florida, por ejemplo, y te encuentras que hay un elevado y un elevado más arriba. Hay elevados que tú te montas y hasta miedo te da, porque está tan alto. Tú te sientes que estás en un parque porque está muy alto. Pero la necesidad de solucionar los problemas viales. Yo le decía a un amigo que me decía, ¿qué tú crees de lo de no doblar a la izquierda? Yo le digo, mira, cuando tú vas en la 27 y vas llegando al Centro Olímpico, te encuentras que ahí había un problema para doblar a la izquierda. ¿Y qué hizo el gobierno de Leonel Fernández? Un elevado. Y solucionó el problema de doblar a la izquierda. ¿Qué hace este gobierno? Prohíbe doblar a la izquierda. Yo creo que es interesante lo que planteas. Y quizás la dolencia que vivimos hoy, aunque se puede decir que en un gobierno se hicieron cosas, pero también adoleció de un plan estratégico. Yo pienso en tema de transporte, que es uno de los capítulos fundamentales para un proyecto de nación. Claro. ¿Qué es lo que está planteado, lo que se le ocurre a Leonel en el 2004, lo que se le ocurre a Danilo en el 2012, lo que se le ocurre a Luis en el 2020, y mañana llego yo y se me ocurre otra cosa? ¿Tú sabes también qué rol ha sido tímido, pobre y con falta de protagonismo? Los empresarios nacionales. Porque normalmente la sociedad civil, pero guiada y patrocinada por el empresario dominicano, es la que debe exigir sobre sus ayudas en la campaña, sobre todo eso, exigir a los políticos, sentarse en una mesa como hacía Freddy Verasgoico, que los sentaba a todos en una mesa, sentarse en una mesa, discutan un plan de país, discutamos un plan de nación y ejecutemos un plan de nación, que el que se salga de ahí tenga el rechazo del empresariado y del pueblo, porque eso que tú dices es la verdadera solución de la República Dominicana, desarrollar conjuntamente, porque no es uno solo, conjuntamente bajo un liderazgo importante, un plan de nación
que todos estemos obligados a respetarlo. Aquí se hizo un plan para el 2030 y se ha seguido. No, aquí se hizo un plan de capitalización del Banco Central. El Leonel Fernández lo hizo hasta terminar su periodo. A partir de ahí no se ha capitalizado el Banco Central. Entonces, sí se hacen planes de desarrollo, pero no hay compromiso. Pero por eso es que el empresariado tiene que ser parte de ese plan, porque el empresariado debe exigir ese compromiso al político de turno. Es que la construcción de un proyecto de nación incluye no solo a los políticos, incluye no solo a los empleados, a los empresarios, incluye a la sociedad, sus diferentes sectores organizados. Las iglesias, todo. Eso es lo que incluye. Es un pacto nación. Lo otro es un mero proceso de administración, fiscalización y cumplimiento de lo que hemos pactado. Vámonos a la pausa, que el señor Melvin Rubén me hace seña y hay que obedecerle a este señor. En breve continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche, interesante conversación con Juan Ramón Mejía. Juan Ramón, te juro que a veces uno siente impotencia. Un país colocado en una posición envidiable, geográficamente hablando. Un país que tiene, ahora con el tema de las tierras raras, de todo para producir riquezas suficientes para que empresarios incrementen su riqueza, pero para que los trabajadores también se enriquezcan en menor grado. Sin embargo, las discusiones que uno escucha en este país son que yo me endeudé más que tú te endeudaste más que yo hice menos escuela que tú, o que yo hice más que tu gobierno es más corrupto que el mío. Y en eso se pasan 16, 20 años entreteniendo a la gente y los problemas nos comen. ¿Cómo lograr que nosotros, y quizás la conversación va a ser un poco redundante, pero que creo que es crucial estos aspectos? Mira, en términos mineros, yo tengo informaciones, de primera mano. De primera mano, de que en términos mineros nosotros somos más ricos de lo que nosotros mismos pensamos. Es una cosa extraordinaria la capacidad minera en términos de oro, en términos de plata, en cobre, bauxita, tierras raras. Y yo estoy viendo al ministro de Energía y Minas hablando de Montecristi y petróleo. Y yo tengo buena información de que aparentemente hay amplias posibilidades de que nosotros podamos encontrar ahí una buena cantidad de petróleo. Sin dudas, este país tiene las cualidades, tiene las características. Hace falta que la mano del gobierno se empeñe, porque tierra rara y se queda ahí. Esto y se queda ahí. Vamos a darle, eso hay que ponerle todo el amor y todo el empeño del mundo. Eso hay que caerle encima. Eso tiene que haber un gobierno con deseos y con ganas de lograr esas explotaciones. No para hacer un negocio, sino para que realmente, como tú dices, los empresarios se enriquezcan, el Estado reciba dinero, pueda redistribuir esa riqueza, pueda generar todos esos bienes que tú señalabas al principio del programa que son indispensables para el ser humano, la casa, la escuela, la salud, que pueda mejorar todo eso, y no regalándolo, sino promoviendo el desarrollo de esos ciudadanos, promoviendo el crecimiento de la educación y todo eso. Sin duda es importantísimo eso. En cuanto a los préstamos, yo pretendo llegar al gobierno. Entonces venir aquí a este programa a satanizar los préstamos sería, me pasaría como la formulita de un amigo mío, muy querido por mí. Entonces yo no voy a satanizar los préstamos. Lo que yo sí satanizo es el destino de los préstamos.
lo satanizo y siempre lo he satanizado. Usted no puede tomar prestado en esta planta televisiva para estar regalándole dinero a la gente. Usted no puede tomar en esta planta televisiva prestado para tener una nómina superabundante que no le sume. Ahora, si usted va a poner una antena, va a hacer unos estudios más importantes y va a mejorar su calidad de imagen y eso le va a generar más anunciantes, pues obviamente usted sí puede tomar prestado. Entonces un país puede tomar prestado para mejorar las infraestructuras, para generar cosas que promuevan el desarrollo, el crecimiento económico, porque eso le va a aumentar su capacidad para pagar los préstamos. Pero ahora nosotros tenemos una encrucijada, un país desacelerando su crecimiento económico y sigue con el endeudamiento. Eso va a hacer que a partir de ahora el crecimiento del porcentaje del Producto Bruto Interno comience a aumentar, porque no estamos creciendo como país. Y prácticamente revertir ese decrecimiento va a ser bien difícil. Fíjate, el Banco Central tiene todo el año tratando de dinamizar la economía a través de políticas monetarias. ¿Cómo lo hace el Banco Central con política monetaria? Bueno, baja la tasa de interés de referencia. Eso está haciendo Estados Unidos por solicitud del presidente Donald Trump para tratar de incentivar la economía. Cuando el que tiene grandes recursos no consigue buenas tasas de interés o consigue una buena tasa de interés para tomar un préstamo, pues la economía se dinamiza porque comienzan a invertirlo, a buscar mejores rentabilidades. Entonces, cuando usted la está bajando en la República Dominicana, tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Que nosotros históricamente hemos tenido un diferencial más alto versus la Reserva Federal. Cuando usted lo iguala mucho, crea que la gente prefiera ahorrar en dólares. Y es lo que está pasando con el tipo de cambio, porque si usted ve que las remesas crecen, que crece la inversión extranjera, que crecen las exportaciones y que crece el turismo y el tipo de cambio sube, algo está pasando, y es la vocación del ahorrante que está prefiriendo ahorrar en dólares por las bajas tasas de interés. Porque uno escucha hablar mucho del crecimiento del sector turismo, y lo cual evidentemente es verdad, pero siempre se ha dicho que esa industria sin chimenea, la mayor cantidad de recursos que genera no llegan al país. Entonces, ¿cómo lograr también armonizar que esa fuente importante donde el Estado se desapodera de miles de millones de pesos cada año para la creación de polos turísticos, las exenciones, fue donde el ministerio hace una inversión cuantiosa en publicidad y en promoción del país? Pero en realidad, más allá de los empleos y una parte de esos recursos, ¿cómo uno puede lograr que el país se beneficie más positivamente y concretamente de los recursos que genera el turismo? Pueblo dominicano, ese discurso nunca yo lo voy a permitir que delante de mí lo diga. Nadie me puede decir que el Estado recauda menos en Bávaro y Punta Cana que lo que recaudaba antes de que la inversión turística se hiciera. Y si usted quiere saber a dónde llegan los recursos, pregúntele al agricultor de Constanza quién se está comiendo su melón y su lechosa, si no es el turista de Bávaro y Punta Cana. Eso se llama exportaciones indirectas. Y el pollo y el huevo del granjero de Constanza también se lo está comiendo el turismo ahí. Y se llama exportaciones indirectas. Es una forma de generar exportaciones. Y esas divisas se cambian para poderle pagar. Entran a la economía para poderle pagar al que sembró la lechosa, al que sembró la cebolla, al que sembró el plátano, el guineo, la sandía, el huevo, el cerdo, la vaca. Todo eso genera en toda la economía, no solo allá en Bávaro y Punta Cana, en toda la economía territorial, genera desarrollo y actividad económica. El turismo es una gran industria sin chimenea que suma muchísimo al país. Y el gobierno está recaudando más en Bávaro y Punta Cana de lo que recaudaba antes de que hubiera todas esas inversiones, porque ellos salen, toman trago, pagan ITEVI en restaurantes fuera de los hoteles
y genera muchísimos impuestos. Y los salarios también pagan impuestos, y a pesar de que no se indexan, también eso sin indexar pagan impuestos. Tú sabes, Juan Ramón, que uno de los sectores que paga salario más deprimido es el sector turístico, tú lo sabes. Pero además, debo decirte, y tú conoces también, y yo reconozco eso que tú dices, las condiciones de vida, y tú lo sabes, de las comunidades que rodean los centros turísticos no es la que debería ser. No es la que debería ser. Son cordones de miseria. Por eso tú ves que se habla de que Bávaro, pero Bávaro, ¿qué Bávaro? A veces se vende hasta como otro país, pero sal de Bávaro a las demás comunidades de Higüey en el entorno. Miren, señores, yo trabajé en la Secretaría de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo y tuve encargado la región este. Y en un pueblo de Bávaro y Punta Cana, te preguntaba cuántos votantes hay, cuántos ciudadanos hay aquí. Te dicen 300.000 ciudadanos. Y tú le dices, bueno, ¿y cuánto votan? ¿Con cuánto se gana? Con 20.000, aquí nada más votan 20.000. ¿Y los otros de dónde son? De otros pueblos. Claro, ¿y por qué se van de otros pueblos allá? Porque esos cinturones de miseria que él menciona son menos grandes, menos fuertes, menos carentes que los que estaban en otros pueblos. Pero allá no hay nada. Vámonos a la pausa. Ya terminamos hoy. Siempre interesante con Juan Ramón. Juan Ramón, gracias, como siempre. Encantadísimo. A ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva emisión de Cerrando la Noche. Es igual que la...